Bienvenido. Este es tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y esta noche vamos a tener de invitada una amiga muy querida del programa, Rocío Hernández. Ella es la directora de consultoría en talento y compensación en AON México. Quédate con nosotros, en un momento empezamos. Bienvenido. Este es tu programa, Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y esta noche nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a Rocío Hernández. Ella es directora de consultoría en talento y compensación en AON México, con más de 20 años de experiencia en desarrollo de capital humano en empresas mexicanas y en la América Latina. Es reconocida como líder de opinión en el ámbito de la compensación sindical en México. Su trayectoria profesional se ha enfocado en proporcionar estrategias efectivas que permiten y optimizan el talento y la compensación dentro de las organizaciones en México y toda Latinoamérica. Chio, es un gusto tenerte con nosotros. Eres más que bienvenida. Muchísimas gracias, José María. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, pues qué padre que podamos compartir este espacio. Felicidades por el nuevo formato de diálogos empresariales. Muchos éxitos. Gracias, Linda. Pues algo que es importante que quisiéramos platicar y que nos compartieras es, tenemos un escenario pues súper convulsionado en nuestro país. No nada más la reforma judicial, 6 años de incrementos salariales en los salarios mínimos con López Obrador, expectativas interesantes y también igual de radicales con Claudia Sheinbaum, con una continuidad de gobierno, según la declaración, que puede generar expectativas positivas y no tanto en materia de empresariado, inversión extranjera y una serie de factores que nos van a afectar el entorno laboral general. El sindicalismo mexicano, pues claro, con una serie de preventas y concesiones políticas que afectan el parámetro, pero para los empresarios y a los trabajadores, lo que nos interesa saber es entender qué viene, cómo se ve, qué podemos esperar y cómo debemos de planear más ahora que estamos en épocas patrias y de presupuesto. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Rocío, querida? Pues muchas gracias, José María. Pues mira, justamente nosotros en la firma, en el mes de septiembre, estamos cerrando las encuestas de compensación, tanto para personal empleado como sindicalizado, y gracias a ello tenemos ya estadística, ¿no? Muy fuerte, aproximadamente 500 empresas en el banco de datos, y eso nos permite hacer algunos cortes interesantes de lo que estás comentando. En términos generales, hacia lo que es el 2025, para personal sindicalizado, traemos un rango de 6.5 a 7.10 en lo que es revisión salarial. Yo sé que el rango suena hoy todavía amplio, pero bueno, tú sabes que algunos segmentos, por ejemplo, automotriz, son bastante, robustos, agresivos, si le quieres llamar así, y tenemos algunos otros sectores un poquito más conservadores. También nuestra estadística y banco de datos nos dice que estaríamos esperando hacia prestaciones de 0.5 a 0.6%. Sin embargo, estos datos son recabados ahora, como te comento, que se cierra la encuesta, con cifras que las empresas están por ahora poniendo en sus presupuestos para el 2025. Pero tú sabes que tenemos la versión uno, la revisión 2, la 3, la 4. Bueno, todavía es principios de diciembre y nos siguen preguntando, siguen haciendo ajustes, hacemos monitorios emergentes para justamente, como tú dices, de un día a otro hay una noticia y la expectativa cambia. Y que si la Claro. inflación va a estar controlada y vuelve a cambiar la expectativa, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros estamos observando en el entorno, como tú bien lo mencionas en tu introducción, tenemos una continuidad en el tema o la visión del gobierno de seguir acelerando el crecimiento del salario mínimo, ¿no? A alcanzar la línea de pobreza y con esta expectativa, a lo mejor ya no a una velocidad del 20% como veníamos en el sexenio que termina, pero sí a lo mejor 10%, 11.5%. Llama mucho la atención en algunos comunicados de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que
ahora este gobierno buscará aminorar la brecha que traemos en salario mínimo, ¿no? Entre la zona frontera norte y el resto del país. Recordarás que por allá del sexenio de Vicente Fox se trató de hacer una sola zona económica. Antes teníamos la A, B y C. Bueno, en esa época se trató de hacer una sola, se hicieron grandes esfuerzos, pero bueno, tú sabes lo que pasó el sexenio pasado, todo esto dio para atrás, te acordarás 2019, imagínate 100% de crecimiento al salario mínimo en frontera. No, pues ahora el gap que traemos es muy fuerte. Entonces, las expectativas en cuanto a salario mínimo a frontera ahora vienen a la inversa, ¿no? A lo mejor por ahí de un 5.5%, y el resto del país de un 10 a un 11%. Pero eso es salario mínimo, es una referencia. No podemos considerar que esto tiene que suceder en el resto de las industrias. Lo que nosotros podemos compartir en nuestros datos históricos es que los sueldos normalmente se comportan de 1 a 2% por arriba de la inflación. Eso sí es algo que hemos visto más estable para recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo. Obviamente tenemos años atípicos en el 2021, 2022, donde se nos disparó la inflación. Pues tampoco llegaron las empresas a decirle a los empleados, ah, mira, ahí te va tu 2% o tu 3% que te quede a deber. Eso no ¿no? sucedió, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que estamos visualizando con complicaciones o algunas complicaciones para el año que entra? De alguna manera, ¿no? Decimos la continuidad del gobierno con esta idea de seguir con los crecimientos de salarios, y entonces el empresario, ¿no? Si todo este sexenio la ha visto muy complicada por estos crecimientos acelerados, tema de reformas laborales, aumento de la tabla de vacaciones, varias iniciativas en reforma en la mesa, por ahorita detenido porque todo se fue hacia el tema de la reforma judicial, pero no quiere decir que estén ahí muertas, ¿no? Temas No, de no, aguinaldos, no, ¿no? Están está en en cualquier la momento. expectativa de la entrada de Claudia. Exactamente, ¿no? El tema de la disminución de la jornada laboral. Ah, bueno, pues también el sexenio pasado tuvimos la eliminación del outsourcing, se reconfiguraron muchas empresas, tuvieron las empresas que pagar un PTU diferente a lo que venían pagando. Entonces, por donde veas, ha sido un incremento al costo laboral año tras año tras año. Entonces, ¿qué nos está pasando en algunas empresas donde su entry level, ¿no? Sus primeras líneas de la categoría del personal sindicalizado, pues con estos incrementos, evidentemente ya el salario mínimo los alcanzó. Entonces, han tenido que dar incrementos superiores a lo que tenían planeado, ¿no? De pronto, buscar o recategorizar algunos de los niveles del tabulador, no pudiendo dar el mismo incremento parejo, porque además también el factor faro, ¿no? Tú le subes al primer nivel y se va en progresión a los que sigue, entonces los costos tremendos, a tal grado que también empezamos a ver un traslape entre los sueldos más altos del personal sindicalizado, se empezaban a colocar ya por arriba de los más bajos del no sindicalizado. Entonces dice el no sindicalizado, oye, pues ya mejor yo voy a ser sindicalizado, ¿no? ¿Eh? Me respetas una jornada de 8 horas, me pagas horas extras si fuera necesario, tal vez no tengo un compromiso más fuerte o temas de liderazgo, de desarrollo, o menos, oye, menos problemas y más salario, ¿no? Entonces, los temas de inequidad interna se han disparado fuertemente con todas estas medidas, y el que la empresa ha tenido que dar incrementos pues fuera de lo que esperaba, ¿no? Entonces, sí, pues quiero lamentablemente decirte que nuestra expectativa es que para el año que entra esto continúe, ¿no? Esto continúe e incluso pudiera acentuarse. ¿Por qué? Porque tú sabes que tenemos escasez de talento operativo en algunas regiones del país, el ruido que está haciendo nearshoring, ¿no? Decimos por ahí, en algunos lados no se ha empezado ni la primera piedra de la construcción de la planta y la gente ya anda inquieta, ¿no? Oye, ¿dónde llevo mi currículum? ¿No? ¿Dónde puedo meter una solicitud de empleo? Porque genera ruido, ¿no? Genera una expectativa de que podrías mejorar
tu condición laboral, tus ingresos. Entonces, pues hay gente que se empieza a mover simplemente por incertidumbre. Y bueno, pues la ley de la oferta y la demanda, y ante esta escasez de personal, sobre todo técnicos especializados, pues se empiezan a disparar el tema de los salarios, ¿no? Y fíjate, Rocío, que lo que estás platicando tiene efectos colaterales tremendos. No nada más se empatan y se agolpan las categorías con los empujes de los salarios mínimos dentro de los tabuladores, generando la necesidad de retabulaciones, incrementando potencialmente los costos, sino que esta distinción competitiva que tenías de una empresa a otra con contratos colectivos que reconocían la capacidad y las habilidades distinguidas, la antigüedad, así como evoluciones más en cuanto a multihabilidades, se los llevó el traste si no hicieron los incrementos a toda la estructura de 20%, lo cual no hay muchas empresas que hayan podido entrar a esos roles simplemente por los costos colaterales que puede atraer un ajuste de esas magnitudes. La consecuencia de estas disparidades y agolpamiento entre el salario mínimo y los entry points de los tabuladores de los contratos colectivos te genera una volatilidad. En primer lugar, ya no hay un reconocimiento para el puesto técnico especializado dentro del tabulador o se ha venido diluyendo. O, en segundo lugar, entre una empresa u otra, puedo escoger y me puedo mover, ¿sí? Por poco dinero, porque casi todas se agolparon en los salarios mínimos. Muy pocas empresas han podido aventar sus puntos de entrada de manera superior al salario mínimo, generando que la capacidad de atracción del talento en estos niveles operativos baje, generando una rotación muy fuerte y la volatilidad a la cual mencionabas. Nos quejábamos en alguna otra época de los millennials que brincan de un lado para otro. Bueno, ahora lo tienes en los grupos operacionales que son esenciales para poder producir con un buen resultado dentro de las organizaciones. ¿Qué ven Totalmente de acuerdo. ustedes con relación a las prácticas y las expectativas en este terreno para el próximo año? Con mucho gusto te lo comento. Hemos estado hablando de un término que se llama sofisticación de la compensación para el personal sindicalizado. Entonces, bueno, pues, ¿qué significa eso? Parte de lo que tú comentas, ¿no? Ahora con esta volatilidad, pues el colaborador busca nuevas maneras de incrementar sus ingresos y ya también está buscando algunos temas de, por ejemplo, planes de carrera, ¿no? Si estamos acostumbrados a los planes de carrera hacia personal no sindicalizado, pero ahora también ya los tenemos hacia personal sindicalizado. Y fíjate que es bien interesante y es algo que quisiéramos que platicáramos un poco más adelante en el programa. Tenemos por ahí prestaciones. En el pasado las prestaciones eran una riqueza complementaria, pero la espina dorsal de la compensación en este nivel sigue siendo el salario base. Con el salario base es con lo que yo pago mis gastos cotidianos y dependo semanalmente de este ingreso. Al tener esta estándar donde toda la plataforma de entrada es muy baja, no competitiva para poder solventar los ingresos de una familia, siendo honestos, porque así como creció el salario mínimo, creció el costo de vida. Tal vez no reconocido en los medios oficiales, pero cuando tú calculas el costo del jitomate, el limón, la tortilla, el frijol, que son componentes básicos, en lo individual, que es lo que comemos los mexicanos, te das cuenta que tienes un desplazamiento monstruoso en el costo de vida para todo el nivel operacional que no tiene un margen de maniobra con sus ingresos básicos. Por lo tanto, el escenario de la competencia que puede ofrecerte las prestaciones ya ahora ya juegan un papel totalmente diferente. Esto y algunos puntos de las expectativas que podemos ver para el próximo año, quisiera que platicaras, Chio, con nosotros y con el auditorio en un momento más después de este corte. Rocío, muchísimas gracias. Con gusto.
Bienvenido de regreso a tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Velar y continuamos platicando con nuestra experta en materia, Rocío Hernández. Rocío, es un gusto tenerte con nosotros y bueno, estamos platicando de un tema súper rico y preocupante. El Así es. conflicto que nos ha ocasionado el incremento de los mínimos, una tendencia populista del gobierno que regula los aspectos legislativos en donde tienes ya en ciernes un incremento, no nada más lo que ya ha venido sucediendo, que nos impacta de manera directa a todo el empresariado y las empresas en su administración de la compensación, focalmente en la parte sindical y operacional. Tienes incremento posible en el aguinaldo, continúa el crecimiento del costo en materia de seguridad social y obviamente ya nos setearon la posibilidad de un ajuste para enero de un mínimo de un 10% de acuerdo a la nueva presidenta recién electa. Esto tiene una continuidad en el impacto de costo operacional para las compañías y esto no quiere decir que no estemos de acuerdo en gratificar a nuestros colaboradores sindicalizados, sino que tiene un escenario súper violento para la competitividad empresarial, para el valor de nuestros productos en el mercado, en un escenario con mucha incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio y su estabilidad en general, con quejas de los Estados Unidos por muchas de las reformas que pudieran verse en el mundo a nivel general como una dictadura en ciernes que amenaza un hipercontrol de toda la naturaleza que puede esto implicar dentro del país. Y esto sin tener una legislación laboral y una legislación en términos jurídicos generales amenazada, estable, una garantía de un Estado de Derecho, pues claro, nuestros inversionistas no lo ven de muy buena gana el meter su dinero a un país que amenaza con ser ligeramente o muy inestable en estos escenarios. Dicho esto, las posibilidades y hacia dónde debemos de mover nuestra compensación sindical, nuestras negociaciones colectivas, se vuelve una pregunta importante para ti, Rocío. ¿Qué es lo Sí. que puede esperarse en materia de prestaciones y obviamente para el 2025? Mira, tú sabes que en materia de las negociaciones de los contratos colectivos viene una combinación de cuánto puedes dar a salario y cuánto puedes dar a prestaciones. Sin embargo, con el impacto tan fuerte que estamos teniendo hacia el salario y recordando que las prestaciones se calculan sobre ese nuevo salario, ya de entrada ahí tienes una piramidación en los costos. Entonces, esto nos hace que el margen de maniobra que tienes para las prestaciones pues se va haciendo cada vez más pequeño. También nuestras encuestas indican, hacemos esta pregunta a los directores de recursos humanos sobre cuál es el porcentaje de rotación de personal que están viendo en estas épocas. Y ya para personal sindicalizado estamos hablando en algunas zonas complicadas de hasta un 33%, ¿no? 35% hemos encontrado y eso que es en promedio. Y entonces la pregunta obligada es, oye, ¿cuáles son las causas por las que la gente se va? Y ponemos un ranqueo de posibilidades de respuesta. Y otra vez, el tema del salario está en el ranqueo número 1. ¿Por qué Claro. te digo otra vez? Porque hace muchos años el renglón número 1 era el salario, las prestaciones, luego venía que si el jefe y las condiciones y así. Empezaron a pasar los años, mejoraron un poco las cosas y en estas condiciones o causas de por qué la gente se iba, estaba otros temas de falta de reconocimiento o a lo mejor el ambiente de trabajo o no me gusta cómo me habla mi jefe, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy no, ¿eh? Hoy otra vez es el salario el que está en el ranking del número 1. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones que normalmente están o a las que están acudiendo hoy en las negociaciones de contrato colectivo? Se están enfocando mucho a donde son unas cantidades fijas.
es decir, prestaciones que no vayan indexadas al salario, ¿no? Entonces de pronto ponen por ahí una ayuda escolar o un tema de becas, una ayuda para fiestas recreativas o, ¿no? Algo que no te ate a que de repente con el incremento que viene el salario, pues ya se te Claro, no se desbordó el indexa. costo en las prestaciones. Claro, Entonces, todas aquellas prestaciones que están indexadas al salario están teniendo una contención. Por otro lado, con la expectativa de que no sabes qué se va a mover, si el aguinaldo o de pronto el porcentaje a la prima vacacional o la prima de antigüedad, entonces si ahorita tú te adelantas, a lo mejor muchos dirían, bueno, pues voy mejorando de una vez el aguinaldo. ¿Y qué tal que te da la sorpresa que no era el aguinaldo y ya te quedaste con el aguinaldo? Entonces, como tú bien dices, es incertidumbre. Entonces, bueno, pues hoy las empresas dicen, ¿dónde tengo menos riesgo? Mientras no encuentre ya una luz o una estabilidad de saber por dónde van a ir estas reformas y qué es lo que más va a ir sucediendo. Y hablabas de algo muy interesante. Las empresas han tenido que modificar su política de posición competitiva. Nosotros tenemos en sí, la firma algunos clientes que de pronto nos decían, oye, pues nuestra política es que nuestro entry level sea por lo menos 2 veces el salario mínimo. Pues imagínate ahora, con estos salarios mínimos, han era, tenido que modificar la política porque financieramente ya no pueden más con ello, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde vemos que va esto? Va a un camino de evolucionar la oferta de valor. Entonces, a lo mejor ya con los salarios ya no puedo. Te decía en el primer corte la importancia de ahora platicar en planes de carrera también para el personal sindicalizado. Decíamos o le pusimos una frase de sofisticación de la compensación para el personal sindicalizado. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto a lo mejor el personal sindicalizado ahora puede escoger los turnos en los que quiere elaborar. ¿Por qué no pensar que tendríamos algunos bonos de reconocimiento al desempeño? claro, El trabajador podría levantar la mano y postularse para una promoción, tener ya en la empresa una práctica más parecida a la de empleados, con un récord de tu desempeño, de tu capacitación, de tus certificaciones, con lo cual tienes un currículum dentro de la empresa, un expediente que te permite levantar la mano y aspirar a una promoción, y no como antes que era, pues ya sabes, ¿no? Por antigüedad, escalafón ciego, esas prácticas están desapareciendo y justamente porque las empresas están fomentando a la educación, ya que el sindicalizado operativo tenga aspiraciones a crecer dentro de la organización. Y entonces dicen, bueno, pues ya que voy a elevar los salarios, pues que valga la pena, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues sofisticar esta capacitación y que este personal sindicalizado tenga la posibilidad de acceder a otro tipo de puestos, ¿no? Entonces, hay una combinación entre las estrategias que tenías antes para empleados y ahora para sindicalizados, en algún momento se están empatando. Por ejemplo, algunas empresas que están queriendo rediseñar la oferta de valor dicen, antes de moverle a mi plan que hoy tengo de prestaciones y beneficios, me voy a detener tantito a preguntarle al colaborador, ¿no? ¿Por qué? Porque cuántas empresas, o bueno, muchas empresas gastan tiempo, dinero y esfuerzo en beneficios que a lo mejor hoy no son valorados por el colaborador, ¿no? mm, No lo usan, no lo conocen, no lo entienden, o con los cortes demográficos que hoy tenemos de diferentes generaciones, pues ya, ¿no? Tú sabes que ahora muchos ya no se quieren casar, ya no piensan en el tema de los hijos como antes, hoy correcto. piden más hoy piden más un seguro para mascota. Y entonces, en la firma hacemos una encuesta muy interesante que se llama Perception Index, donde le preguntas al empleado qué tanto conoce sus beneficios, qué tanto los usa, qué tanto satisface sus necesidades y las de su familia. Pero ¿qué crees? En estas encuestas ya se está incluyendo al personal sindicalizado también. O sea, es momento de escucharlos,
de rediseñar esa oferta, pero que vaya encaminado realmente al entorno actual que estamos viviendo y tomar en cuenta mucho ahora sí la voz y la opinión de los colaboradores. Entonces, ¿qué crees? Ya están participando en las encuestas el personal sindicalizado también, la contestan desde su celular con un código QR, se les pone unos kioscos para que vengan y ellos también den su punto de vista. Entonces, en esta complejidad, en este mundo de factores que hay que tomar en cuenta para presupuestar los incrementos, pues viene hasta esto, cómo se siente hoy el trabajador, como tú y yo platicamos hace rato, ¿no? Temas de indicadores económicos como la inflación, poniendo, como decimos, entre comillas, ese dato oficial que de veras la inflación ¿no? refleje los gastos reales de las familias, pero bueno, el impacto de los anuncios de crecimiento al salario mínimo y luego un factor importantísimo, que las empresas tienen que seguir buscando la paz laboral sindical en la organización. Recordemos que hoy con la votación para la ratificación de los contratos colectivos, otro ingrediente más para ser muy cuidadosos en qué es lo que vamos a así poder negociar en los contratos, ¿no? Entonces, está súper interesante la combinación de tu posición financiera como empresa, buscar tu paz laboral, sindical, buscar que el colaborador se quede contigo, hacerlo que se sienta cómodo en la organización y que el paquete de compensación que tú le estás ofreciendo realmente logre motivarlo, logre retenerlo y que de veras pueda cubrir sus necesidades, por lo menos básicas de su familia, porque de verdad que los costos en los alimentos se ha desbordado de manera impresionante y por Mm. mucha lealtad que los trabajadores le tengan a su organización, hoy están muy atentos a buscar unas nuevas fuentes de empleo. Fíjate, Rocío, que lo que estás mencionando, claro, tenemos una rotación espantosa y obedece a que, como bien lo comentabas, las plataformas básicas de compensación, pues fueron borradas, ¿sí? La distinción entre una empresa u otra fue borrada y ahora tienes, desde el punto de vista de la empresa, un reconocimiento necesario para el trabajador en sus funciones, en su individualidad. Y ahí viene la pregunta. Si yo tengo un tratamiento para mi trabajador sindicalizado, en el mismo marco en el que yo trabajo con el empleado no sindicalizado, hay un reconocimiento, hay un trato más focal, con más consideraciones al punto de tenerlos involucrados, no nada más en las encuestas obligatorias de las NOMS 35, 37 y una serie de aspectos de participación directa, como son las elecciones de los grupos sindicales y las validaciones de los contratos colectivos, sino el interés de mi persona, mi desarrollo, mi formación, como cualquier otro miembro de la organización no sindicalizado. ¿En dónde queda el sindicalismo? En realidad, aparecen estas empresas de union free o se ratifican algunas de ellas porque hay necesidad o no. ¿Qué estás viendo en el mercado laboral y en los empresarios con los que tienen ustedes contacto en las encuestas, Chio? Pues mira, lo que estamos viendo es que recursos humanos está muy atento, yo te diría más atento que nunca, a vigilar que se cumplan las mejores condiciones para el personal sindicalizado y que si ya estaban sindicalizados, bueno, pues ni hablar, seguir manteniendo o tratando de mantener una buena negociación. Hay una gran educación para incluso los líderes sindicales y llegar a negociaciones más maduras. Y en aquellas empresas que no hay sindicato, pero que hoy pues está totalmente libre sindicalismo, pues la empresa, si no tiene sindicato, está trabajando para que sus colaboradores se sientan cómodos de seguir sin el sindicato, ¿no? Entonces, eso hizo que las empresas procuren las mejores condiciones para el personal sindicalizado. Simplemente si das un vistazo a los pronósticos de crecimiento entre empleados y sindicalizados, hoy son más altos en sindicalizados. Tú y yo que venimos de otra generación nos acordaremos que Claro. antes era más alto el de empleados y sindicalizados era más controlado.
aparte que tenían su negociación contractual, Punto de iban control que es protegiendo, el ¿no? sindicato. Iban controlando, pero ahorita ya tenemos varios años donde el incremento más alto es para sindicalizados. Entonces, Sí. pues diferentes medicinas dependiendo de la circunstancia de cada empresa, pero lo que sí te diría es una amplia atención de recursos humanos a buscar las mejores condiciones para el personal sindicalizado. Y eso no está nada mal. Rocío, ya como último, antes de cerrar, un mensaje para nuestro auditorio sobre las expectativas que ven ustedes para el futuro del 2025. Mira, ahora lo que estamos viendo sobre todo es mucha previsión, ¿no? Tener bajo la manga tu plan A, tu plan B, tu plan C, ¿no? Antes, como te decía, tenemos unas diferentes versiones de los escenarios, pero lo que yo diría es prepárate con estos escenarios para que no te tome por sorpresa, que cualquiera que sea la palanca que se va a ir jalando, tú ya tengas tu plan armado y no tengas que improvisar con decisiones al vapor que puedan poner en riesgo la continuidad incluso del negocio. Sí. Rocío, es perfecto. Que no te agarren desprevenido. Y este es uno de los mensajes más poderosos que tenemos para todos los representantes de recursos humanos, sindicatos y empresarios, ¿sí? Al tenor del nivel de incertidumbre de lo que va a pasar en realidad, y tenemos que tener plan A, B y C preparados para saber cómo reaccionar en su respectivo momento, dependiendo de las circunstancias, de lo que venga de acuerdo al gusto del estómago del gobernante en turno. Bien complicado, pero es una época, como bien lo mencionaste, interesante, retadora y con mucho por hacer. Pues es un gusto que nos hayan acompañado en esta noche, en esta plática tan interesante. Rocío, es un gusto tenerte de regreso con nosotros otra vez en este relanzamiento del programa Diálogos Empresariales y esperamos verte muy pronto con nosotros. Contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar con ustedes y atenta al momento que ustedes requieran más información. Aquí estaré con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Este es tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y muy buenas noches.